Buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Es propicio el día de hoy para felicitar y celebrar, por supuesto, esto tan grandioso que Dios ha creado, o el gran arquitecto del universo ha creado, como es la mujer. Definitivamente el ente regulador de la existencia. Definitivamente feliz día para todas las mujeres, no solamente de mi país Venezuela, del mundo entero, del universo, especialmente las que están en casa viéndome y que tanto adoro, mi madre, mi hermana, mi abuela, mis tías y por supuesto todas las mujeres que me acompañan en mi equipo de trabajo. Y por supuesto también la persona que me va a acompañar el día de hoy. Pasa lo siguiente, el día de mañana se celebra, o el segundo jueves de marzo de cada año, se celebra el Día Mundial del Riñón. Para eso me acompaña para hablar de salud renal y alimentación, o la relación entre salud renal y alimentación, la doctora Claudia Moy. Felicidades en tu día, Claudia, médico pediatra, nefrólogo infantil, y que bueno, vamos a hablar y vamos a tratar de elucidar un poquito de por qué se celebra esta fecha, la importancia y la incidencia con la alimentación, y además, por supuesto, celebrando que estés acá con nosotros hoy, celebrando el Día de la Mujer, que seguramente vas a tener también algunos otros compromisos en casa. Bienvenida a La Tisana, Claudia. Muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias al programa La Tisana por la invitación. Bueno, sí, Domingo, es especial este día para mí, por supuesto. Felicito a todas las mujeres en su día. Y no está de más decirte que es un mes muy importante para todos los nefrólogos del mundo, ya que, como tú lo dices, el segundo jueves de cada mes, del mes de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón. Es decir, el cuidado definitivamente de un órgano, Diana, como es el riñón. Sí, señor. Uno de los órganos sensibles de nuestro organismo, además que regula una gran cantidad de funciones en nuestro cuerpo, de allí la importancia de celebrarlo, por supuesto, no solamente para ustedes que se dedican a nefrología, sino para todos los que nos dedicamos a la práctica médica, a la condición clínica, ¿cierto? Tal cual. Ok, ¿cuáles son esas estadísticas, perdóname Claudia, cuáles son esas estadísticas que podemos tener? ¿Por qué es tan importante la salud renal, o hasta qué punto ha afectado las enfermedades renales, no solamente la incidencia de la mortalidad o la morbimortalidad mundial? Sí, bueno, esta efeméride fue creada desde el año 2006 con el hecho de concientizar a la población mundial de que las enfermedades renales, sobre todo las enfermedades renales crónicas, sus manifestaciones son muy pocas o es silente. Okay. Imagínate que las enfermedades renales a nivel mundial ocupan aproximadamente el 10% de la población mundial enferma de los riñones. Es importante que sepas que, por ejemplo, las estadísticas aquí en Venezuela más o menos se comparan y se asemejan a lo que sucede a nivel mundial. 10.4% de nuestra población padece de enfermedad renal crónica. Y diagnosticada. Y de esos 21.000 pacientes se encuentran en terapia sustitutiva renal, como es la hemodiálisis. Imagínate la importancia de la enfermedad, de conocerla, de saber cuáles son los signos de alarma, de conocer cuáles son los factores predisponentes o los factores de riesgo como tal, o los factores perpetuadores de la enfermedad renal crónica. Fíjate, súper importante este número porque me hace pensar a mí como condicionante clínico que manejamos pacientes en nuestras áreas. Por supuesto, el tema de la subestadística, es decir, hay 10% diagnosticados, 10% que está recibiendo tratamiento de sustitución renal o tratamiento de aplicabilidad renal, como es el caso de la hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera. Pero también hay una parte que probablemente se desconoce porque y eso me da pie a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de alerta? Porque si no hay nada que nos pueda hacer ver de manera directa cómo podemos sospechar que tenemos una enfermedad renal, o un niño cercano a nuestra casa, en tu caso como pediatra nefrólogo, tiene un signo de alerta, ¿cómo podemos diagnosticarlo? ¿Cómo podemos saber? Sí, definitivamente aquí lo principal es conocer que la mayoría de las veces cuando haces el diagnóstico de una enfermedad renal crónica es cuando ya las etapas están avanzadas o es algo tardío, debido a que es una enfermedad silenciosa. Aquí vengo y te digo que es importante saber y conocer, y a raíz de esta situación es que se crea el Día Mundial del Riñón, porque todas las personas deben conocer
sobre todo si padecen alguna enfermedad crónica, como es el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, el hecho de tener unos hábitos de vida saludable, unos hábitos que incluyan la alimentación, que incluyan la actividad física, el chequearse regularmente la función renal. Es tan simple y tan sencillo y realmente tan económico hacerlo como simplemente hacerse un examen de orina y una química sanguínea que pida uricreatinina solamente. Es conocer que si tú padeces alguna enfermedad crónica, a juro tienes que acudir a tu atención primaria en salud para que de esta manera estés preparado y pues, se pueda diagnosticar a tiempo estas patologías. Eso que acabas de decir de último me parece que es lo más importante. O sea, el tema profiláctico o el tema preventivo, desde cierto punto es lo que debe llamarnos la atención y creo que de allí es que está el origen de la celebración de este Día Mundial del Riñón, el día jueves, el segundo jueves de cada año. Esa relación alimentación, estilo de vida, para la prevención, para la profilaxis de cualquier enfermedad renal. ¿Hasta qué punto es importante y hasta qué punto hay una incidencia directa? Sabemos que el riñón es el gran filtro del organismo y que mucho antes, te estoy hablando hace 20, 30 años, probablemente antes que tú y yo ejerciéramos nuestra práctica clínica, las dietas supresivas o restrictivas de proteínas se usaban, las dietas hipocalóricas se usaban y hoy por día, en el caso de la alimentación, no es tan cierto. Es decir, tú le das al riñón lo que el riñón está en la capacidad de procesar. Entonces, dietas normocalóricas, dietas adecuadas en proteínas de calidad, pudiese ser resultable. ¿Pero hasta qué punto esa incidencia de estilo de vida y alimentación son directamente proporcionales? De hecho, se considera uno de los factores de riesgo más importantes, el estilo de vida y la alimentación que llevan esos pacientes. Y sí, definitivamente, cada paciente hay que individualizarlo, sobre todo aquel paciente enfermo renal crónico. No puede ser una dieta que se pase de paciente en paciente. Esa enfermedad renal crónica va a estar, de hecho está estadificada en diferentes estadios, que va del estadio 1 al estadio 5. Dependiendo del estadio que esté, uno le implementa o da las recomendaciones individualizadas para cada tipo de paciente. Correcto. Es fundamental, es tal cual como tú dices. En el tiempo no es sostenible una dieta restrictiva, es totalmente falso. Pero el paciente renal crónico, la mayoría de las veces, tú le tienes que dar esas recomendaciones debido a cada una de las complicaciones o comorbilidades que puedan existir con sus patologías de base. ¿Existe una dieta ideal? ¿Existe un patrón ideal de sustitución o restricción de alimentos? ¿Te llega un niño a ti a tu consulta que tenga alguna enfermedad renal y que tú ya la diagnosticaste, la vas a tratar, más allá de referirle al nutricionista, le das unas pautas iniciales de manejo? Si el paciente no acude al nutricionista porque no quiere, etcétera, porque no puede, ¿cómo lo manejas? ¿Qué le indicas? De hecho, es el deber, en mi caso, del pediatra, inclusive antes de referirlo a su especialista. Es el deber del pediatra darle las recomendaciones iniciales. La mayoría de las veces uno lo que recomienda es que su plato debe ser un plato organizado y balanceado con todos los grupos de alimentos, porque así de esa manera lo necesita. Tratar de evitar los alimentos que aporten gran cantidad del consumo de alimentos, dietas altas en sodios o dietas altas en alimentos procesados, ultraprocesados, industrializados. Son recomendaciones tan básicas que el pediatra de cabecera las puede dar inclusive antes de llegar al subespecialista. Correcto. Que su mitad de platico tenga la cantidad de frutas, verduras, vegetales que necesita, que puede consumir proteínas, que puede consumir cereales y harinas llamados carbohidratos, pero que todo ese platico esté bien proporcionado, que reciba la ingesta adecuada de frutas, verduras y vegetales, que reciba la cantidad de agua de acuerdo a su superficie corporal. Correcto. Todas esas recomendaciones tan fáciles y tan sencillas las puede dar su pediatra. Y son individuales, son puntualizadas de acuerdo a cada niño. La mayoría de las veces, uno como pediatra, inclusive como nefrólogo pediatra, uno trata de recomendar este tipo de alimentación. Correcto. Ya que debido a ciertos malos hábitos nutricionales existen muchísimas patologías que se pueden diagnosticar en los niños. Extraordinario. Fíjate, algo que me preocupa de los infantes es el tema de la curva de crecimiento y desarrollo. Es decir, hasta qué punto una enfermedad renal pudiese, de cierta manera, alterar esa curva de crecimiento y desarrollo, sobre todo por los temas que
que tú normalmente manejas, es decir, cómo puedo alterar mi talla, cómo puedo alterar mi ganancia de peso, más allá de que sea propenso a aumentar o a disminuir de peso con estas dietas restrictivas que normalmente se hacen en el común denominador. Sí, claro, la mayoría de las veces, de hecho es un motivo de consulta principal al nefrólogo pediatra, porque mi hijo no crece, porque mi hijo no gana talla suficiente, porque mi hijo está flaquito, porque está delgado. Y bueno, la mayoría de las veces cuando tú haces un buen interrogatorio a su grupo familiar, te das cuenta que son muy pocas las patologías renales verdaderas que te causan ese déficit de crecimiento y desarrollo. Simplemente mejorando, interrogando los hábitos nutricionales, vamos a conseguir una cantidad de beneficio y vamos a realmente conseguir la causa de por qué ese niño no crece y por qué no está ganando la talla suficiente. Y definitivamente individualizar. Individualizar el paciente. La mayoría de los pacientes que son referidos al nefrólogo pediatra porque no crece, realmente las patologías renales como tal, que no te causan esa talla baja verdadera, son muy poquitas. Entonces, realmente es importante que sepas que cada paciente hay que individualizar. Oye, Claudia, se nos acabó el tiempo. Tus recomendaciones finales y tus redes sociales para quienes quieran ubicarte y recibir no solamente tu atención, sino aunar más acerca de este maravilloso tema. Claro. Bueno, yo soy la doctora Claudia Moy, nefrólogo pediatra. Mis redes sociales son @claunefropediatra. Encantada de haber compartido contigo, sobre todo por el día de mañana que se celebra el Día Mundial de Riñón. En este año el lema principal es salud renal para todos, protegiendo al más vulnerable. En este caso se refiere a aquellos pacientes que padecen todas esas enfermedades crónicas, entre ellas la enfermedad renal crónica. Perfecto. Protegiéndonos de los desastres mundiales, medioambientales, y como recientemente ha pasado, lo del terremoto, lo de los deslaves, de las inundaciones. Así Excelente. Que bueno, salud renal para todos. Bueno, nada, a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram y Twitter, @latisanas en todas las plataformas. Vamos a la pausa y venimos con más en breve La Tisana. Feliz Día de las Mujeres. Ay, gracias.